Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Las palabras de un carpintero que fueron capaces de transformar a una buena parte de la humanidad. Me refiero a Jesús de Nazaret, Jesucristo. Y en torno a su figura a nivel arqueológico e histórico hay 1001 incógnitas que están todavía por resolver. Por ejemplo, ¿cómo era realmente Jesucristo? La imagen icónica que tenemos de él, con pelo largo y barba, es una imagen que se acuñó en la Edad Media, pero no hay ningún texto que nos describiera cómo era él realmente. Y no solo eso, tuvo, por ejemplo, hijos, estuvo casado, tuvo hermanos. Si nos vamos a lo arqueológico, es prácticamente imposible pensar que esto no fuera así. En el Israel-Palestina de hace 2000 años era prácticamente obligado tener hijos y era normal tener hermanos. ¿Qué nos dice la arqueología sobre esto? ¿Y por qué la Iglesia nos ha ocultado todos estos aspectos? Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. ¿Qué nos oculta la Iglesia? En el siglo IV después de Cristo, dentro del cristianismo todavía todo se discutía. Por ejemplo, ¿cuál iba a ser el papel de la mujer dentro de la Iglesia? ¿Cómo había que interpretar realmente las palabras de Cristo? ¿Cuáles eran los textos reales que nos hablaban de la vida del Nazareno? Porque evangelios canónicos hay 4. Apócrifos se calcula que llegó a haber más de 270. Me están escuchando bien. Todo se discutía. Había un señor que se llamaba Jesús de Nazaret, que había vivido más de 300 años antes, que había conmocionado al mundo por la belleza de sus palabras y la belleza de su mensaje, pero luego los seres humanos, como siempre, con nuestra naturaleza tremendamente oscura, lo emponzoñamos absolutamente todo. Y efectivamente, es en ese siglo IV después de Cristo cuando la Iglesia todavía no sabe qué va a ser y el cristianismo no sabe qué va a ser. Y empiezan además las grandes escisiones y divisiones entre cristianos, como por ejemplo en la Iglesia romana y las iglesias ortodoxas con sus referentes papas también, con sus respectivos papas, Es en ese siglo IV cuando aparece un personaje bastante curioso. Pasó a la historia por el nombre de Prisciliano. Llegó a ser obispo de Ávila, estamos hablando de España, de la península ibérica. Y Prisciliano empezó a agrupar a infinidad de cristianos que le seguían. ¿De qué cosas hablaba Prisciliano para de repente hacerse tan popular en el tercio norte de la península ibérica? Pues por ejemplo, Prisciliano decía que cualquier tipo de esclavitud debía de ser condenada contundentemente. Ningún hombre tenía que ser siervo de otro. Prisciliano, por ejemplo, dejaba que en sus parroquias las mujeres dieran misa y las mujeres eran parte activa además de la liturgia. Como Prisciliano entendía que el pueblo era muy ignorante, prácticamente todos analfabetos, les explicaba la liturgia y la palabra de Dios a través de la danza, de la música, de los cantos. Prisciliano fue un hombre bueno, un hombre al que siguieron, repito, miles de personas. Era, digamos, tan liberal en sus pensamientos que fomentaba que se leyeran los evangelios que eran considerados apócrifos, no solamente los 4 canónicos, sino que además le decía a la gente leer otras versiones y otros textos que hay
de la vida de Jesucristo. Pero Prisciliano tuvo un pecado que fue terrible. Ni más ni menos que Prisciliano le dijo a la iglesia: tenemos que ser pobres como lo fue Jesucristo. Y esto es algo que a otros obispos y demás no es que les hiciera precisamente gracia. Entonces, en ese momento en el que todo se discutía, repito, siglo IV después de Cristo, el Papa de Roma condena a Prisciliano y dice que este señor básicamente es un hereje. Prisciliano no podía creer esto, cogió su coche de caballos y se fue durante meses hasta que llegó a Roma. El Papa, Dámaso I, estoy hablando, el Papa jamás le recibió. El que sí lo hizo fue el emperador de Roma. Y el emperador le dijo a Prisciliano: usted no se preocupe, ya hablaré yo con el Papa, aunque no quiera recibirlo, porque usted es un hombre bueno. Lo siguen miles de personas y no está haciendo nada malo. Prisciliano, así, regresó hasta la península ibérica. Pero la Iglesia Católica seguía R que R, el Papa y otros obispos, respecto a que este tipo no era bueno. Y es así que Prisciliano se desplazó hasta el sur de Francia para poder reunirse con otros obispos. Prisciliano era una buena persona. Cuando se reunió con estos al sur de Francia, fue apresado y fue decapitado exactamente en el año 385 después de Cristo. Prisciliano tiene el dudoso honor de ser la primera víctima de la Santa Madre Iglesia Católica. Repito, año 385 después de Cristo, al sur de Francia. Y la cosa no quedó ahí. La gente tanto amaba a Prisciliano que recogieron su cadáver y a día de hoy no está clara cuál es su ubicación, su tumba. La Iglesia Católica no se contentó con decapitar a Prisciliano, primer asesinato que hace en su historia. La Iglesia Católica, además de excomulgar a todos los priscilianistas, sus seguidores y sacerdotes, los desterró y les quitó sus bienes, sus posesiones materiales. Obvio, se las quedó la Santa Madre Iglesia Católica. A día de hoy, miles y miles de personas hacen un camino de revelación espiritual siguiendo las palabras de Cristo. Es uno de los 3 lugares más importantes de peregrinación cristiana del mundo. En concreto es el tercero. Este lugar se llama Santiago de Compostela, al norte de España. Justo en el lugar, Galicia, en el que parece ser, no tenemos los textos claros, donde nació Prisciliano, lugar en el que él era tremendamente amado. Para la Iglesia Católica, el que está enterrado en Santiago de Compostela es el apóstol Santiago. Si yo digo lo contrario, es posible hasta que me excomulguen. Pero bueno, como no le tengo miedo a eso, les voy a contar la versión B de la historia de la tumba del apóstol Santiago. Siempre lo hago cuando llego a Compostela con otros peregrinos y les cuento esta historia. El caso es que cuando aparece la tumba que hoy día es venerada y los restos del que hoy es venerado como el apóstol Santiago, y se exhumaron y se les hizo análisis forense, resulta casualmente que el cadáver que hay allí, los restos que hay allí, son de un hombre que fue decapitado. Una tumba, un lugar que fue alabado durante siglos y que para muchos historiadores no es la tumba de Santiago, que es más, posiblemente ni siquiera jamás fue en su vida a España. Para muchos historiadores, la tumba
del apóstol Santiago lo que alberga son los restos de Prisciliano, tan querido y amado por ser buena persona, que a escondidas fue después venerado durante siglos. Años más tarde, la Iglesia Católica aprovechó este lugar y dijo que estaba ahí el apóstol Santiago, porque cerca hay un lugar que se llama Finisterre, que viene de Finisterrae, el fin del mundo, el antiguo fin del mundo estaba ahí hasta que se descubrió América. Y a Santiago le dijeron, ve y predica hasta el fin del mundo. Pero ¿hay algún texto que nos diga que Santiago estuviera en España? Señores, absolutamente cero. Yo, cada vez que voy a Santiago de Compostela, que es un lugar maravilloso, algún día repetiré el viaje al Camino de Santiago para los que me quieran acompañar en un viaje de autor. Repito, es un lugar precioso, hermoso y con una magia única. Yo sí estoy convencido que lo que alberga la Catedral de Santiago de Compostela no son los restos de Santiago Apóstol, sino que son los restos de Prisciliano, ese hombre bueno, santo, que ayudaba siempre a su prójimo, que quería y amaba la austeridad y la pobreza en la iglesia, que dejaba que las mujeres dieran misa, que permitía que los sacerdotes se casaran. Estoy convencido de que está enterrado ahí. Repito, no soy yo solo, lo pueden buscar en Google. Son infinidad de historiadores los que opinan eso. Y después de contarles esto, entenderán el sentido de este programa. ¿Qué nos ha ocultado la Iglesia Católica durante no siglos, milenios? ¿Cuántas partes de la historia se han visto afectadas por un discurso totalitario cuando la religión oficial del Imperio Romano pasó a ser el cristianismo y el catolicismo? ¿Cuántas verdades históricas se dilapidaron para que el poder de la Iglesia creciera casi hasta el infinito? Creció tanto, casi como las arcas del Vaticano. Hoy día, gracias a Dios, estamos en otra época. Pero de esto no se podía hablar prácticamente hasta que un señor que se llama Dan Brown hizo un libro que fue el Código Da Vinci, y de repente públicamente y ante las masas habló de que había otras versiones de la historia del cristianismo y de la historia de la humanidad. Hago este programa respetando profundamente la figura de Jesucristo y de su mensaje, pero los hechos son los que son. La historia desde el punto de vista arqueológico es la que es, y el periodismo tiene que ser valiente, un ejercicio que le dé a la gente datos y hechos para que cada uno saque sus propias conclusiones. Prisciliano, un hombre bueno, compasivo, al que seguían miles de cristianos y que increíblemente en el año 385 después de Cristo fue la primera víctima mortal de la Iglesia Católica. Por desgracia, a lo largo de los siglos, fueron incontables miles más los que perecieron bajo el yugo de una cruz que de repente pasó de ser un mensaje de paz a convertirse en una guillotina. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa más de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y como siempre, aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Todos podéis opinar. ¿Qué opináis de esta introducción que os he hecho? A través de un numeral en Twitter, y ese numeral es Misterio Caracol. Repito, el numeral es Misterio Caracol. Ahí podéis poner vuestras preguntas y opiniones
de todo esto que os he contado. Sabéis que hago viajes de autor. El año que viene van a ser a Perú y a Turquía en la primera mitad del año, ¿vale? En abril estaré en Perú y en Turquía en junio. Toda la información de esos viajes la tenéis a través de la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, viajesjuanjesusvallejo.com. Y también lo soléis tener en mis redes sociales en un post fijado. Pero bueno, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Ahí tenéis toda la información de esos viajes que estoy preparando para el año que viene. Si os gusta manteneros informados de los temas de misterio, también os recomiendo el canal de YouTube Oculto tras la sombra. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestro invitado de este programa, Camilo Manjarrés, y un abrazo enorme para todos los oyentes que se suman en este momento a la señal en vivo de Caracol Radio, y también para todas las personas que consumen este contenido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy un tema, Juanje, de mucha historia, de mucha polémica, pero como siempre decimos contigo, Juanje, vamos a poner nombres y datos sobre la mesa, datos contrastables, un ejercicio de rigurosa historia y sobre todo un tema bastante interesante, Juanje, como son estos secretos alrededor de la Iglesia, del Vaticano. Cuando tú hacías la introducción, me imaginaba de inmediato a Prisciliano y lo que sucedió hacia el año 396 después de Cristo. Se realiza el Concilio de Toledo, en donde los clérigos se reúnen y se percatan que una gran cantidad de sacerdotes eran seguidores de Prisciliano, mantenían vivo el espíritu de este hombre humilde, un hombre que tomó este voto de pobreza, alguien que de forma injusta fue ultimado por la iglesia de la época. Así que yo creo que es importante ver cómo las ideas sobreviven por encima de los hombres y por encima de las instituciones. Sí, efectivamente, es una historia muy bonita porque si le preguntas a alguien cuál fue la primera víctima de la iglesia, jamás pensaría que fue un obispo. La primera víctima de la iglesia en ese siglo IV después de Cristo, donde se hablaba de muchísimas cosas de un cristianismo del que se estaba creando la doctrina. Entonces, claro, es un dato que a mucha gente le sorprende, que sea la primera víctima oficial en la historia de la Iglesia Católica. Una adoración a Prisciliano que siguió durante siglos a escondida. Hay que pensar que luego la Iglesia Católica, por ejemplo, por tener un libro apócrifo, uno evangelio apócrifo, aunque se han salvado 50 y pico, pena de muerte directamente. El tema se fue poniendo cada vez mucho peor. Pero sí, es curioso cuando menos que el primer asesinado por parte de la Iglesia Católica fuera un obispo, en este caso Prisciliano, obispo de Ávila, para ser exacto. Y el que está también con nosotros esta noche, que ya lo conocéis, es el señor Camilo Manjarrés. ¿Qué, Camilo? ¿Cómo estás? Hola Juanque, ¿cómo vas? Un saludo para ti, un saludo para Alejo y para cada oyente y feliz por estar aquí de nuevo. Y sin duda alguna, como tú lo mencionas, creo que en la noche de hoy vamos a tocar un tema que puede ser bastante polémico. Y si hace unas semanas hablamos sobre los experimentos que han cometido algunos gobiernos a nivel mundial y que fueron bastante polémicos, sin duda alguna, hablar sobre la Iglesia Católica y sobre el Vaticano puede ser más polémico. Pero aquí lo realmente importante es comprender que, como tú muy bien mencionabas y como lo mencionaba Alejo, vamos a colocar datos históricos, nombres y fuentes reales, y es un trabajo totalmente riguroso de investigación. Así que espero que cada oyente lo disfrute en verdad. Y además, que no es un trabajo... Sí, el trabajo lo hemos hecho nosotros de buscar las fuentes históricas, pero son otros historiadores en los que nos basamos, los que han hecho realmente, por ejemplo, tanto lo que yo he comentado de Prisciliano como infinidad de datos que os vamos a dar esta noche. Bueno, hay que pensar y recapitular, creo, lo que yo os comentaba hace un segundo. En los primeros siglos del cristianismo, y este dato que os voy a comentar creo que cuando menos es esclarecedor. Se sabe muy poco de los primeros siglos del cristianismo, porque el mismo cristianismo es el que liquida cualquier texto que haya de la época
que no les interesa. Y hay un detalle muy curioso, porque no sé si sabéis esto, uno de los grandes crímenes del cristianismo, aunque no fue la Iglesia Católica, fue el cristianismo, fueron los coptos egipcios, fue la quema de Alejandría en el año 391 después de Cristo. En el año 391 después de Cristo, los cristianos queman la biblioteca de Alejandría, que hasta hace poco decían que la biblioteca de Alejandría la habían quemado los musulmanes en el siglo VII cuando llegaron. Es completamente falso. Se quemó en el año 391, lo hicieron los cristianos. Para terminar con cualquier conocimiento que hubiera antes del cristianismo, liquidarlo y poder reescribir la historia. Hay algunos historiadores que dicen que la quema de la biblioteca de Alejandría y de todos los conocimientos científicos de la antigüedad provocó un retraso no de un siglo, ni dos, ni tres. Hay algunos historiadores que dicen que es posible que haya provocado un retraso de 1000 años en el desarrollo de la humanidad. ¿Me están escuchando bien? Un retraso de 1000 años en el desarrollo de lo que es la sociedad humana. Pongo un ejemplo muy claro, muy tonto y muy sencillo para que me entiendan. Los antiguos romanos ya tenían un concepto claro, por ejemplo, sobre qué era la higiene, hacían alcantarillas, tal. Cuando cayó Roma y se borraron todos los registros médicos, por ejemplo, de la antigüedad, de lo que no hay prácticamente nada, ese concepto de higiene, por ejemplo, se olvidó. Y otra vez vivíamos encima del popó y nos enfermábamos. O sea, cosas tan básicas. Fue todo destruido. Absolutamente fue todo destruido, ¿no? Es una auténtica bestialidad. Es que Juanje, sobre lo que tú hablas, para mí es una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. La quema de la biblioteca de Alejandría no solamente nos retrasó por un milenio, tal y como tú apuntabas, sino que se perdieron conocimientos muy importantes en ciencia, incluso en la medicina de la época, que hubiera sido si nuestra civilización, teniendo esos conocimientos, se hubiera seguido desarrollando. Probablemente, Juanje, hoy estaríamos o en Marte o quizás en otra parte del universo, si hubiésemos tenido toda esa información. Así que eso que tú apuntas, reitero, para mí es una de las tragedias más grandes de la historia. Sí, claro, fue una auténtica barbaridad lo de la quema de Alejandría. Hay que pensar que además a Hipatia de Alejandría, una de las conservadoras de la biblioteca de Alejandría, una de esas conservadoras del conocimiento antiguo, fue asesinada en el año 415 después de Cristo, también por los cristianos, de una forma muy cruel. Le arrancaron la piel a tiras con conchas marinas. Ojo con esto. Igual, porque hablaba de ciencia, de conocimiento, entonces cualquier cosa que no era el canon cristiano, el canon de la iglesia, era directamente liquidado, ¿vale? Entonces, claro, la biblioteca, la quema de la biblioteca, luego daré más datos de cosas que nos oculta la iglesia o que a la luz de la historia no tienen ningún sentido. Y más de uno se va a quedar en shock con esto. Camilo Manjarres, ¿querías comentar algo? Sí, Juanje, de hecho, ya que tú mencionas como esta tragedia, que así se debe denominar lo que ocurrió en la biblioteca de Alejandría, podemos comprender que no solo en este acontecimiento, sino históricamente, el Vaticano ha ocultado bastante información. Y un claro ejemplo sería el propio nombre del Vaticano. Y es que creo, Juanje, Alejo y a los oyentes, que nosotros, cuando estamos quizás en el colegio o en la universidad, muy pocas veces se nos menciona el por qué se llama el Vaticano. Y originalmente e históricamente, el nombre del Vaticano proviene de una deidad pagana, de un pueblo llamado etrusco. Esta comunidad vivió muchos años antes que la fundación de Roma y de la llegada de los italianos, y ellos tenían una colina, que era una colina muy sagrada, donde pues decidieron crear como una especie de cementerio para rendir culto a esta deidad pagana, a esta deidad del inframundo. Y el nombre, Juanje, de esta deidad es nada más y menos que Vática, la diosa pues del inframundo. Pasó el tiempo, llegó pues la Iglesia Católica y demás, y decidieron colocar el Vaticano exactamente en la misma colina donde este pueblo etrusco
adoraban a esta deidad pagana con nombre Vática. Entonces, hoy, 2023, podemos decir que el nombre del Vaticano originalmente proviene de una deidad pagana. Y es que sobre lo que dice Camilo, Juanje, que me parece un dato maravilloso, Buenísimo. la cultura etrusca fue absorbida por los romanos. Y los romanos, por lo general, siempre que absorbían a un pueblo en su proceso de expansión de uno de los imperios más grandes de la historia, muchas veces lo que hacían era adaptar ese tipo de cultos de esos pueblos y los romanizaban. Por ejemplo, había algunas deidades de los etruscos, Juanje, que luego pasaron a ser Júpiter y Minerva, pero eran originalmente deidades etruscas. Efectivamente, los romanos asimilaban la cultura de los pueblos que conquistaban y además le daban libertad religiosa. O sea, ellos lo único que ponían hincapié era el tema de los sacrificios y las ofrendas y demás, pero permitían la libertad religiosa. El cristianismo no. El cristianismo fue una auténtica apisonadora, ¿no? Y luego fue toda la cristianización de Europa, que eso sería, perdón, para otro programa. Alejandro Bernal. Tertulia de Misterio con Néstor Armando Alzate aquí en Bogotá el jueves 2 de noviembre a partir de las 7 de la noche, un evento que no se pueden perder los auténticos fanáticos del misterio. Toda la información en mi Twitter @alebernalpress con S. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Hoy una noche apasionante de historia, con cierta polémica, no voy a decir que no, pero me encanta la libertad, que haya libre pensamiento y que cada uno saque sus propias conclusiones. Estaba comentando Camilo Manjarrés y estaba comentando Alejandro Bernal, efectivamente, el nombre del Vaticano ni siquiera es un nombre católico, viene de la diosa Vática, pero yo buscando aquí en mi archivo de locura y demás, saqué un dato que me dejó en shock. No lo conocía, no lo conocía. Bien, resulta que en Roma había un dios que era el dios Atis. El dios Atis tenía dos santuarios, tenía uno en el monte Palatino y tenía un pequeño santuario también en la colina vaticana, aparte del que había la diosa Vática. Bueno, pues el dios Atis, fijaros en esto, que no deja de ser curioso, nació de una mujer virgen, la diosa Nana, sin que hubiera cópula. Además de esto, nació un 25 de diciembre, murió crucificado un viernes de marzo y resucitó al tercer día. El dios Atis en Roma, cuyo santuario estaba también en la colina vaticana. Alejandro Bernal. Juanje, es que sobre el culto al dios Atis y esas referencias que hacías, siempre me ha parecido una deidad muy enigmática, porque de hecho se comenta que se castró a sí mismo y por ende las personas que practicaban los primeros cultos hacia el dios Atis eran eunucos, como una forma de rendirle tributo a esta deidad. No, es una cosa muy loca. Yo cuando leí ese dato me quedé en shock. Camilo creo que quería contar algo. Sí, Juanje, y de hecho lo que pues mencionabas tú y Alejo, curiosamente, si nosotros vamos a Egipto, encontramos la historia de Osiris, y es que precisamente en su momento Osiris fue conocido como el Rey de Reyes, llegó a gobernar Egipto, y curiosamente murió de cierta manera injustamente, porque su hermano lo asesina, y como dato adicional, también resucita Osiris. Y posterior a esto, la cultura egipcia decide crear pues como una fiesta en honor a él, conocido como el Abidos. Y es muy parecido a lo que se refleja en la Semana Santa, con la historia de Jesús, con la resurrección, con la muerte y pues todo el tema de él. Entonces muy parecido el relato de Osiris con la figura de Jesús. Entonces encontramos, como tú mencionabas, y también se cree que el propio Mitra tiene mucha similitud con la historia de Jesús. Sí, efectivamente, el dios Mitra, que era además la religión más popular que había en Roma hasta la llegada del cristianismo, el mitraísmo. Hay un montón de datos que, bueno, le ponen a uno un poco
los pelos de punta sobre todo este tipo de cosas de estos comienzos del cristianismo. Por ejemplo, siempre se ha dicho que el emperador Nerón, en el año 64 después de Cristo, en concreto, mandaría a cargarse a un montón de cristianos y que los llevaba al circo y le echaba a los leones y se los comían. Hemos visto películas de esto, de cómo Nerón llevaba a los cristianos y allí se los comían y cómo los quemaban, y además, según la tradición cristiana, además es Nerón en el que en el circo romano, en el 64 después de Cristo, crucifica a San Pedro al revés. ¿Pensáis que hay algún texto en la antigua Roma que nos hable de la persecución de los cristianos en esa época, en época de Nerón? Absolutamente ninguno, Juanje. Ninguno. El primer texto en el que se condena a un cristiano es del año 180 después de Cristo. Wow. Casi 2 siglos, casi 2 siglos después. Y es más, hasta hay una serie, no voy a decir la cadena de televisión, porque además trabajo para ellos, para que no me digan que hago publicidad, donde hay una carta muy chistosa de un gobernante romano en lo que era la actual Anatolia, en Turquía, pero mucho más tarde de lo de Nerón ya. Y el tipo lo que dice en la carta es: pero ¿para qué voy a perseguir a los cristianos si son 4 perroflautas? O sea, déjalos ahí tranquilos, no molestan ni hacen nada, déjalos ya. ¿Para qué los voy a perseguir? O sea, no le daban ninguna importancia. En época vamos a ver, para empezar, desde un punto de vista arqueológico, histórico, pensar que en el 64 después de Cristo, cuando Cristo muere en el 33 después de Cristo, que solo en 30 años, hay ya cientos y miles de cristianos en Roma, desde un punto de vista histórico, es absurdo, para empezar. Las estimaciones más, digamos, más optimistas piensan que después de la muerte de Cristo, máximo había 1000 cristianos. Máximo. Todos ellos judíos al principio, el 100% judío. Pensar que 30 años después ya hay miles de cristianos en Roma y el imperio está a punto de tambalearse gracias a la fe de Cristo es un absurdo que no tiene ni pie ni cabeza desde un punto de vista histórico. En concreto, os voy a decir quién fue el que se inventó toda la historia de toda la historia esta se la inventa Melito, el obispo de Sardes, en el año 170 después de Cristo. Es el que escribe la historia de que Nerón echaba a los cristianos a los leones y todo este rollo de los leones y las hogueras y de Pedro al revés. Fue Melito, el obispo de Sardes, el que se inventa esta historia, la escribe y a partir de ahí ya es irrefutable. Alejandro. Es que, Juanje, es bastante extraño y por qué no decirlo absurdo, como una secta minoritaria de origen judío, una secta de perseguidos, de proscritos dentro del Imperio Romano, llega a un punto de tomar tanto auge e influencia dentro del imperio más poderoso de la época. Así que ese dato que tú nos das nos demuestra cómo, en cierto modo, gran parte de esos sucesos fueron escritos o más bien reescritos a conveniencia. ¿Sabes la primera referencia histórica que hay a los evangelios? En el año 150 después de Cristo. ¡Wow! Esa es la primera referencia que hay a los evangelios. Hay un detalle muy curioso que pasó en Egipto con el tema este de los coptos y tal, que acabaron con la Biblioteca de Alejandría, mataron a Hipatia y acabaron con todo el conocimiento antiguo. Y es que como no se podían cargar las pirámides y todo, porque claro, el trabajo hubiera sido brutal, y aunque ves muchos templos egipcios están picados, los jeroglíficos están picados, ¿vale? Pero ya se cansaron de picar y que ya no podían destruir todo y dijeron, bueno, pues para que la gente no lea a pagano, le ponemos argamasa. Eso hizo que haya más textos de lo que pasó en el antiguo Egipto que en los primeros siglos del cristianismo, porque lo destruyeron todo. O sea, es una cosa de locos. O sea, pero de locos. O sea, Camilo creo que quiere contar algo. Sí, Juanje, y de hecho podemos tomar como referencia lo que ocurrió en el año 393, y es que precisamente, Juanje y Alejo, se realizó un concilio que se llamaba el Concilio de Hipona, y yo sé que en este momento los oyentes estarán preguntándose sobre qué trataba este concilio. Pues originalmente
el concilio de Hipona fue un concilio de la Iglesia Católica que se reunió en el año 393 y decidió pues opinar y pensar en qué libros iban a ser canon, qué libros entrarían en la Biblia católica y qué libros no. Todo esto ¿por qué? Porque en el año 382 el Papa Damaso I propuso el armar, por así decirlo, ¿no? Armar la Biblia y escoger qué texto iba a entrar y qué texto no, qué texto era el canon. Entonces nosotros podemos concluir que desde el 393 y hasta, ¿por qué no?, mucho más atrás, ya pues el propio Vaticano ya estaba modificando los libros que se debían pues leer o fomentar en la Biblia. Claro, si quieres pensar que todo esto, mira, y es lo que dice el Código Da Vinci, que es tan famoso, repasémoslos un poco, y aunque tenemos un podcast de los antiguos que teníamos un sonido horrible, voy a repetir algunas cosas. Toda esta vaina comienza realmente, sí, porque efectivamente, como la carta esta del gobernador romano de Anatolia, o sea, para los romanos básicamente los cristianos eran unos perroflautas. Luego sí, a alguno le molesta un poco y se lo cargan, eso es cierto, y hay mártires, eso es completamente cierto, pero no al nivel que nos ha vendido la historia. Todo esto arranca por el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. ¿Por qué? Porque Constantino, que se da cuenta que al principio del siglo IV el imperio ya está muy débil, lo que sucede es que Constantino dice, venga, yo pongo, bueno, primero Constantino cambia los símbolos, porque Constantino antes de la batalla de Puente Milvio dice que se le aparece un ángel y le dice, y con este símbolo vencerás y no sé qué. Entonces hace que todos los romanos, todos se pongan un crismón, que es una especie de, es una cruz griega, en el escudo, y entonces a partir de ahí es cuando el símbolo cristiano empieza a ser el símbolo de la cruz. Todo esto se lo inventa Constantino, porque él se dio cuenta que el imperio estaba muy débil, que ya había demasiadas religiones, que cada día había más cristianos, porque además el cristianismo donde más cuajaba era en la base económica del imperio romano, los esclavos. Porque el cristianismo decía, todos tendríamos que ser iguales, que por eso luego le cortaron la cabeza a Prisciliano, todos deberíamos de ser iguales, y esto de la esclavitud es una auténtica bestialidad. Entonces todo eso empieza a mermar el imperio, empieza a fastidiar el imperio, y Constantino, que es un tío muy listo, unifica los símbolos del cristianismo con la cruz, y luego dice, venga, yo pongo aquí el billete, pongo la plata, que vengan los grandes obispos y demás, que vengan hasta aquí y empecemos a decidir, por ejemplo, cómo es la Biblia. Y entonces pues empiezan a decir cómo es la Biblia, que bueno, lo que dice el concilio de Nicea es muy chistoso, que es que no estaban de acuerdo, y hay como un par de versiones. Una vez que como estaban todos los libros ahí encima de una mesa, llegó una paloma, se puso encima de los 4 evangelios, y entonces ya pues por eso eran los evangelios, y ya otra versión dice que no, que es que los pusieron debajo de una mesa, y al día siguiente cuando abrieron la puerta que estaba cerrada, los 4 estaban encima de la mesa por obra y gracia del Espíritu Santo. El caso es que se calcula básicamente que había en torno a unos 270 evangelios. No es un dato muy fiable porque los quemaron todos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, del concilio de Nicea, donde Constantino se da cuenta, oye, que esto del cristianismo va en serio y hay que tomárselo en serio. Si tengo el poder político, tengo que tener el poder religioso, como ha sido siempre. Y entonces mandó a su mamá, a Helena, la manda a Oriente Medio, la manda a Jerusalén, para que busque los rastros del cristianismo y de la vida de Jesús. Y Santa Elena se va a Jerusalén y encuentra la cruz de Cristo, que además es chistosa. Cuando está en Jerusalén, cuando voy a Jerusalén me toca contar a la gente esta historia, que es que llegó Santa Elena y se encontró las 3 cruces. ¿Y sabéis cómo Santa Elena se dio cuenta de que la cruz era la de Cristo y las otras 2 de los malos? Porque cogió un niño enfermo, lo fue poniendo encima de cada una de las cruces, y cuando lo puso encima de una y se sanó, dijo, ya está, esta es la cruz de Cristo. ¿Vale? Se acabó el problema. Que con los trozos de palo de la cruz de Cristo construyes un barco que madre mía, que te llega casi no a la otra punta del Pacífico, te lleva hasta Marte, porque salen como 14 barcos, o sea, es absurdo la cantidad de trozos que hay. Bueno, Santa Elena encuentra la cruz de Cristo, los clavos de Cristo, que creo que hay como 7 u 8 clavos de Cristo, al pobre lo pusieron que no vea.
Bueno, encuentran la tumba los Reyes Magos y no encontró el arca de la alianza porque no se lo pidió su hijo. Si le dice el hijo, encuentra el arca de la alianza, también se la trae. Y además le hicieron Santa Elena, ¿vale? Ojo, ojo con esto. Y a partir de ahí se empiezan a fraguar ya toda una serie de mentiras para hacer que Roma tuviera el poder religioso y tuviera el poder político. Alejandro, ¿qué quería contar? Juanje, es que sobre el concilio de Nicea, yo creo que hay un dato que no es menor para que nos demos cuenta la magnitud e influencia del Imperio Romano de la época. Según algunos historiadores, se lograron reunir aproximadamente unos 1800 obispos que hacían parte del Imperio Romano en ese entonces, 1000 obispos del Imperio Romano de Oriente, 800 de Occidente. Se reúnen estas personas, Juan, que comienzan a debatir cuáles libros van a ser cánones. Obviamente, yo creo que hablar no solo del concilio de Nicea, sino de la figura de Constantino, Juanje, desde mi humilde opinión, y insultos, @alebernal3 con doble S. Para mí hablar de Constantino es hablar de la segunda figura más importante del cristianismo después de Jesús de Nazaret, porque probablemente usted, si cree en Cristo, no creería en él si no fuera por Constantino, por esa religión que hemos heredado todos en buena parte de Occidente gracias a la influencia de este emperador. Y Juan, que algo clave, Constantino era un tipo brillante, se percató que su imperio estaba en decadencia, como tú decías, y qué mejor manera de intentar unificar un imperio que estaba tambaleando, que era intentar, en este caso, hacerse con el favor de las clases menos favorecidas, con los esclavos, cuya creencia en su mayoría era el cristianismo. Arrancó desde esas bases, comenzó a, podríamos decir, que a unificar la estructura piramidal del Imperio Romano desde la base, desde esa mano de obra, desde esas personas. Y bueno, al día de hoy en buena parte de Occidente somos cristianos gracias a Constantino. Sí, claro, pero vamos a ver, si es que esto es un poco una locura. Incluso cuando se construyen los evangelios, aquí hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, ¿por qué fueron 12 apóstoles? No 17, 7 o 4 o 24. Pues eran 12 apóstoles porque todos los mitos solares tenían 12 grandes dioses, que eran los 12 símbolos, los 12 signos del zodiaco. ¿Vale? Aquí hay, vamos a ver, el desconocimiento de lo que pasó hace 2000 años respecto al tema de Jesucristo es tal, y de esto podríamos hacer otro programa, ¿cómo era Jesucristo? Tenía el pelo largo, barba, era alto, era bajo, los ojos claros, los ojos oscuros. No hay ninguna descripción en los evangelios de cómo era Cristo. Ninguna. Esto es una cosa súper loca. Ahora, vámonos a la arqueología y a la historia. ¿Los judíos de hace 2000 años tenían el pelo largo en Judea? No. Es más, hay hasta un texto de uno de, creo que es de uno de los apóstoles, tendría que buscar el dato exacto. Hay hasta un texto que habla de qué gente tan sucia la que lleva el pelo largo. Se cortaban el pelo, como habían empezado a hacer los romanos, porque era mucho más higiénico. O sea, en la antigua Judea de hace 2000 años nadie tenía el pelo largo, los hombres no. Y es más, prácticamente todos, salvo los filósofos y así algunos, también se afeitaban la barba. Ni siquiera tenían barba. La imagen icónica de Jesucristo se crea en el Imperio Bizantino, más de 1000 años después de que Jesucristo no estuviera entre nosotros. ¿Y por qué le dan esa imagen con barba y pelo largo? Porque era la imagen que tenían los reyes medievales, con barba y con pelo largo. Exactamente. Ni siquiera la imagen de Cristo que tenemos icónica es fiel a lo que pasó en la historia. Entonces, claro, son toda una serie de datos que le ponen a uno un poco no sé si es el pelo de punta, ¿no? O sea, porque todo en el fondo en la historia es igual y es muy discutible, ¿no? Lo que pasa es que aquí los datos son como muy claros en el sentido, y ahora os voy a contar más cosas de Jesús como judío, que también os van a dejar en shock, pero ya te digo, ni el aspecto de Jesús, que es muy raro que los evangelios en ningún momento describan cómo era Jesús de Nazaret, gordito, flaquito, los ojos claros, nada, es muy raro.
Una imagen muy estereotipada, Juanje, dentro de los cánones de belleza de Occidente y sobre todo los cánones de belleza que quería en este caso promover el Imperio Bizantino y que se representaba a través de los monarcas de esa época. Juanje, y otro dato también muy interesante sobre Jesús. En aquella época los judíos hombres tenían dos opciones, o ser rabinos o ser hombres de familia. Y ninguna de esas dos, podríamos decir, posiciones sociales eran representadas por el Cristo que se demuestran dentro de la Biblia, Juanje. Así que es una figura que se sale totalmente dentro de los cánones judíos de la época. Pero que era la ley judía, que no se la Exacto. podía saltar. A los Exacto. 13 años o se casaba o se hacía rabí. Es que no había opción B. O sea, no había opción C, perdón. Sí. Claro, ¿qué sucede? Y vamos a contar esto. Camilo, cuando me quieras me interrumpes y me dices, ¿eh? No te cortes ahí. ¿Quieres contar algo, Camilo? Sí, Juanje, pues de hecho, pues así cortico, complementando, ya que tú mencionas la importancia del número 12, que preguntabas el por qué, encontramos un ejemplo muy sencillo, y es que actualmente a las personas que pueden visitar el Vaticano, si se fijan muy bien, en la Plaza de San Pedro hay un zodiaco y hay un obelisco, y antiguamente el significado del obelisco y del zodiaco simboliza pues una adoración al sol o a la luna. E igualmente, en el año de 1817, Pío VII recalcó la importancia de la astrología. Entonces es un dato bastante pertinente mencionarlo. Qué curioso, eso sí no tenía ni idea, Camilo, porque lo de la iglesia con la astrología es una relación de amor-odio brutal. Pero brutal. Mira, hay una cosa que te voy a contar muy loca a nivel personal, porque he estado allí varias veces. El palacio más grande del mundo, no sé si sabéis esto, es el Palacio del Escorial, en España, que es el palacio de Felipe II. Felipe II tuvo el segundo mayor imperio de la historia después del que creó el Kublai Khan, cuando conquistó América. Y era tremendísimamente católico. Tan católico y tan obseso con el cristianismo y tal, que no se pueden ver, porque encima del palacio, bueno, pues hay como una especie de, ¿cómo te lo digo?, de palos de metal con bolas y tal y esto, ¿no? Supuestamente como una especie de pararrayos, por decir algo. Bueno, en esas bolas hay más de 1000 reliquias de santos para que lo protegieran de los rayos y de los demonios y de todo. Bueno, pues este tío tan cristiano y tan tal, tú entras a la biblioteca del Escorial y la biblioteca del Escorial, todo el techo, ¿vale? Pintado divino, es precioso. Son los 12 signos del zodiaco. Wow. En un sitio hipercristiano y tal, y toda la vaina, los 12 símbolos del zodiaco. Y los libros, que esto es muy curioso, que no se pueden consultar, además no están que le ves el lomo, porque hay un montón de libros que son de magia y de tal, sino que están de revés. Están al revés y no puedes ver de qué son. Wow. Porque muchos son de magia, esoterismo, tal, y mil movidas. De conocimientos relacionados más con el paganismo que dentro del canon cristiano, Juan. Claro, y como hoy día lo lleva la iglesia y tal, pues los libros están al revés. Y entonces no ves cuál es el contenido del libro. Wow. Sí, es una cosa súper loca, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque yo creo que el ser humano, y esto me gustaría vuestra opinión para cerrar este bloque, yo creo que el ser humano es tan curioso y tiene una espiritualidad tan amplia que por mucho que le quieras poner cánones o barreras, él va a seguir leyendo, va a seguir investigando y va a seguir buscando cosas que a su alma, por H, por B o por Z, le den luz. Estén dentro del canon o no dentro del canon. Ahora se ha creado este movimiento que se llama New Age y Nueva Espiritualidad, y cada uno, bueno, esto lo inventaron los masones, el deísmo, cada uno se forja su propia espiritualidad con diferentes elementos de diferentes religiones o con lo que sea, ¿no? Y entonces esto me parece maravilloso, ¿no? Que ni prohibiéndolo, o sea, el ser humano es un ser espiritual y necesita de ese tipo de cosas. Vuestra opinión, Camilo, que hace mucho que no habla. No, Juan, que pues de hecho, como hemos venido mencionando, históricamente, ¿no? O sea, el Vaticano y pues la iglesia, el cristianismo, la iglesia católica, ha optado por tomar como esas referencias del paganismo, de esas deidades, y también es pertinente mencionar, ya que mencionábamos a Jesús, que cuando él era joven y los jóvenes
querían buscar como esa espiritualidad, iban a la comunidad esenia de Qumrán, y los esenios, todos sabemos que eran comerciantes, que les gustaban pues viajar. Entonces podemos mencionar que a partir de este punto, posiblemente, tanto algunos jóvenes de esta comunidad y hasta el mismo Jesús pudieron tener conocimiento con algunas otras culturas, quizás con temas paganos, con algunos libros sagrados y, por qué no, con una religión totalmente diferente a la que nos ha vendido el Vaticano, o el cristianismo, mejor dicho. Eso que has dicho es la clave, porque no podemos olvidar que Jesucristo, que luego lo voy a comentar, que hasta el nombre de Jesucristo se inventó por la iglesia, se llamaba Yeshua, ¿vale? Vivió muchos años en Egipto. Alejandro. Juanje, la curiosidad es en cierto modo el gran motor del espíritu humano, también la sed de conocimiento, y fíjate la referencia que tú hacías, el monarca de uno de los imperios más poderosos de la historia, como lo llegó a ser el Imperio Español hace algunos siglos, y yo creo que el trasfondo de esto, Juanje, es que cuando tú tienes tanta sed de conocimiento, no importa beber de varias fuentes, puede que tú tengas una espiritualidad muy formada, pero en este caso el poder absorber un conocimiento que quizás de alguna u otra manera te acerque a tu idea de espiritualidad, a tu idea de Dios, no me parece descabellado, me parece muy llamativo lo que tú dices, que no se les ve el lomo, sino se ven colocados de otra Eso forma. Es súper loco, tío, es que tienes que verlo, es súper loco, súper loco. Pero me parece maravilloso, Juanje, que incluso uno de los monarcas más poderosos de la historia haya tenido la capacidad de no cerrarse a otros tipos de conocimiento. Efectivamente, porque la curiosidad es lo que nos hace humanos. Y por mucho que intenten legislar sobre esto, seguiremos siendo curiosos y eso ha hecho que el hombre sea lo que es. Alejandro Bernal. Tertulia de Misterio con Néstor Armando Alzate aquí en Bogotá el jueves 2 de noviembre a partir de las 7 de la noche. Un evento que no se pueden perder los auténticos fanáticos del misterio. Toda la información en mi Twitter @alebernalpress con @S. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Hoy haciendo un repaso crítico, constructivo a la vida de uno de los personajes más importantes de la historia, por no decir el más, ya que se calcula que hay casi 2.000 millones de cristianos en el mundo. Así que realmente es importante, pero los hechos son los que son. Y el problema, como siempre lo he repetido en muchos programas, es que si a una organización le das poder, el poder, señores, al final siempre corrompe. Estábamos hablando de la vida de Jesús y del hecho de que Jesús vivió en Egipto, donde convivió no solamente, donde estuvo viviendo con la civilización más importante de la época y de la historia, la única que ha durado 3.000 años en el tiempo, sino que además era una civilización tremendamente avanzada para la época. Bien, bueno, pues hay un hecho aquí que es clave. Los evangelios nos dicen que Jesús de Nazaret con 12 años se encuentra en el templo. ¿Y por qué era con 12 años y no con 15 o con 8? Muy sencillo, señores. Porque la ley judía, como comentábamos antes, a los 13 años había dos opciones. O te hacías rabí o te casabas. Bien. Si Jesús estaba buscando maestro para ser rabí, pues resulta que en aquel momento había dos rabinos principales, dos corrientes rabínicas principales en la antigua Israel. Uno de ellos, que era digamos el más progresista, por decirlo de alguna forma, era el rabí Hillel. Repito, rabí Hillel. A ver si alguno os suena esto. No le hagas a tu prójimo lo que no quieras que te hagan a ti. Ese texto está escrito por el rabí Hillel mucho antes que en el Nuevo Testamento. Wow. Yo creo Una influencia evidente, Juanje. Que la influencia es súper evidentísima. Bien, textos que nos hablen de la vida de Jesucristo, que el autor no sea cristiano.
el filósofo griego Celso. Nos dice que Jesús vivió en Alejandría como bracero, como trabajador del campo, pero que era versado en las artes mágicas y sobre todo en la medicina. Bien, ¿dónde estaba la segunda sinagoga más importante de hace 2000 años? En Israel. Estaba en Alejandría. ¿Y por qué estaba en Alejandría? Porque el Rabí Hillel estaba peleado, estaba enfadado con los señores de los sacerdotes del Sanedrín, los que manejaban el poder religioso al haber que político junto con los romanos. ¿Y por qué estaban peleados con él? Porque él predicaba también la austeridad. Y había una secta que estaba muy influenciada por las doctrinas del Rabí Hillel, que eran los esenios. Que los esenios hablaban siempre que la felicidad tenía que ver con la austeridad y con tener poquito. Eran además, muchos de ellos eran célibes, y además era fundamental dentro de los esenios las abluciones, bañarse y lavarse, como pasó con Juan el Bautista, como nosotros a día de hoy, para purificarnos desde niños y quitarnos todas las cosas malas que vienen detrás, como el pecado original, nos bautizan, nos echan agua y tal. Entonces es curioso ese detalle del Rabí Hillel. Muchos, como este filósofo griego, nos habla de que Jesucristo vivió en Alejandría, porque claro, es que los evangelios nos hablan solo de 3 años de la vida de Jesús y ni siquiera nos lo describen físicamente. Bien, pues hay un detalle que es muy curioso. Cuando empieza a haber judíos cristianos y fallece Jesucristo y la gente del Sanedrín llega un día y dice: hay que matar a todos estos cristianos. Llega otro rabino que se llama Gamaliel. Y Gamaliel le dice al Sanedrín: no los mates porque son judíos como tú. Bueno, no sé si sabéis esto, a día de hoy todavía hay judíos mesiánicos en Israel. Son muy poquitos, pero hay, que piensan que Jesucristo fue el Mesías, sí. Muy poquitos, pero hay. Entonces, Gamaliel es el que le dice al Sanedrín: oye, no mates a los cristianos, son judíos como tú y como yo. Gamaliel es el nieto de Hillel. ¡Wow! Claro, es el nieto. ¿Por qué? Porque siempre habían tenido buena relación con los cristianos. ¿Qué opináis de esto, chicos? Juanje, sobre lo que tú decías, y voy a citar a un par de autores de origen europeo, y es que hacia finales del siglo XIX, un aventurero, podríamos decir un historiador ruso, Nicolás Notovich, hacia el año 1894, llegó a promover en aquel entonces una teoría que realmente sonaba bastante exótica y muy llamativa, de la influencia del hinduismo en Jesús de Nazaret, y narraba en aquel entonces una supuesta visita de Jesús cuando era adolescente al Tíbet, en donde aprendería gran parte del conocimiento del hinduismo. Más o menos unos medio siglo después, Juanje, hacia mediados del siglo XX y posteriormente en la década de los 90, un par de autores, Gruber y Kirsten, afirmaron directamente que el budismo Theravada tuvo una influencia muy notable en la doctrina y en las enseñanzas que posteriormente fueron documentadas por Jesús de Nazaret en la Biblia. Lo que tiene todo el sentido del mundo, porque el budismo muy anterior, siglos anterior, con que te ocurriría que son 6 siglos anterior al cristianismo, y además permeó toda Asia. O sea, que hubiera budistas en la zona y que pudieran tener relación con budistas, bien fácil, hasta hace poco. Y que apareció ahora una estatua de Buda en Egipto también, de hace más de 2000 años. O sea, es algo que tiene toda la sensatez del mundo. Camilo, ¿querías comentar algo? Sí, Juanje, y de hecho lo que mencionaba Alejo, que por sí puede ser polémico mencionar que Jesús viajó hasta el Tíbet y demás, se cree y se ha mencionado, y hasta hay un culto que menciona que Jesús en verdad, ¿sabes a dónde fue a vivir? Te comparto, Juanje, Alejo y a los oyentes, que se cree que Jesús en verdad vivió en Japón y que posteriormente quizás viajó hasta América. Y es que en un poblado del norte de Japón, llamado Shingo, se le rinde culto
y los propios pobladores mencionan que hay como una sepultura y una roca y una cruz, y ellos mencionan que en esa sepultura estaría el cuerpo de Jesús, que la historia de ellos menciona que él pues llegó a Japón, empezó pues a meditar, demás, tuvo una familia, tuvo una esposa, unas hijas, mencionan que fueron 3, y también mencionan que Jesús tenía un hermano, y cuando él murió en la cruz, el que murió en la cruz fue su hermano y no el verdadero Jesús. Esto se encuentra al norte de Japón, precisamente en un poblado llamado Chingo. Y en América encontramos otro libro que para algunas personas no es de bastante agrado, para otras sí, que es el libro del Mormón. Y en el libro del Mormón se menciona que miembros de la tribu perdida de Israel cruzaron el Pacífico y ellos mencionaron cómo Jesús logró venir aquí a las Américas, y se cree que precisamente vivió un tiempo en la península de Yucatán, en toda esta región. Entonces encontramos que en Egipto, en el Tíbet, en Japón y hasta acá en América, posiblemente Jesús vivió. Es que lo que nos tocaría hacer es un programa sobre las supuestas tumbas de Jesús. Os recomiendo que busquéis en Google lo del poblado de Chingo y la foto. Es precioso, es súper bonito. Y es un lugar que tiene miles de años, está súper documentado, ese culto que hay allí y tal, mezclado con el sintoísmo. Igual que hay otra supuesta tumba de Jesús en Cachemira, que esta, si me apuras, es hasta más inquietante porque el personaje que está enterrado ahí, aparte que es de hace 2000 años, tiene las marcas de los clavos en los pies, como si hubiera estado clavado. ¿Vale? Que esto fue un escándalo cuando se publicó el libro Jesús vivió y murió en Cachemira, de Andrea Faber-Kaiser. Entraba la gente a la librería, lo cogía y lo quemaban. O sea, se montó una que no os podéis ni imaginar. Y respecto a si Jesucristo llegó a América, que esto ya es una locura desde mi punto de vista, pero hay ciertos elementos curiosos. No sé si Cristo, pero si hay algún culto cristiano. Cuentan las crónicas españolas que cuando llegaron a Nuevo México, hoy día estado de los Estados Unidos de América, los indígenas abrazaban el símbolo de la cruz y llevaban cruces. Wow. Según la tradición cristiana católica, era porque iba Sor María de Ágreda y tal, que es esta monja que se bilocaba y estuvo allí antes con los indios, o porque a lo mejor hubo alguna vez algún cristiano ahí, por eso esto. Y os recomiendo también una prueba. Están oculto tras la sombra, en un vídeo mío que hice de pruebas que cambiarían la historia o algo así, una figura que hay en el Museo de Antropología de La Paz, donde se ve un tío con una túnica y una cruz. Vamos, tiene una pinta templario, pero que lo flipa. O sea, Sí. Sí, claro, o sea, en Tiahuanaco no había cosas así. Entonces, claro, pues es algo que me parece de mencionar. Antes de que nos metamos en la historia de si Pedro estuvo en Roma o no, yo sé que Camilo Manjarrés tenía también una investigación que ha hecho sobre unos libros extraños que aparecieron en Jordania. Correcto, Juanje. Pues como los oyentes han podido escucharnos en esta noche, hay algo en común, y es que un sociólogo francés que se llama de apellido Bourdieu menciona un concepto muy interesante que es la violencia simbólica. Y él, ¿qué nos menciona con esto? Nos menciona que es esa violencia que no se utiliza la fuerza, sino más bien la imposición del poder y la autoridad. En este caso, en esta noche, con los relatos que hemos mencionado, encontramos que quizás el Vaticano impone por autoridad y censura algunos acontecimientos. Y debido a esto, quiero mencionar cómo en Jordania se encontraron aproximadamente un pequeño códex, un pequeño libro de 70 láminas de cobre y plomo. Este pequeño libro sería la referencia más antigua del cristianismo, o eso es lo que han mencionado, y asimismo tendría escritos sobre la vida de Pedro y Santiago. ¿Qué ocurre? Este texto, como se ha mencionado, menciona que Jesús, en realidad lo que él quería era restaurar las antiguas tradiciones del rey David, que él en ningún momento quería pues crear una nueva religión ni nada por el estilo. Asimismo, según como he mencionado las investigaciones y los análisis del texto, se menciona que Jesús rendía culto no solo a un Dios de forma masculina, sino tanto femenino como masculino. E igualmente se menciona que le daba mucha importancia a la mujer y que no existía como ese machismo que se hace creer que la mujer estaba a un lado.
Es más, este texto menciona que él tenía como en su círculo más cercano, por así llamarlo, como consejeras, que pues tenían un gran poder, un gran mando, que eran mujeres. Ahora bien, ¿qué estudios se han realizado debido a esto? Los primeros son unos expertos de la Universidad de Surrey en Reino Unido, donde lograron datar este texto y han mencionado que tiene aproximadamente entre 1800 y 2000 años de antigüedad, que se encontró en la región de Jordania. Pero ¿qué ocurre? Pasó el tiempo, bueno, este descubrimiento se realizó en el 2006-2007 más o menos, pero en el 2012 la BBC decidió pues también hacer como una investigación porque el texto fue bastante polémico en ese momento. Y la BBC concluyó que no, que era falso. Así que durante mucho tiempo quedó en el olvido, por así decirlo, hasta que un historiador especializado en conferencias y egiptología menciona que el texto es totalmente real y es más, en 1950 él menciona y recuerda que en ese momento se estaba traduciendo otro libro o un documento mejor conocido como el documento de Damasco. Y en este documento se hace una posible referencia a este texto, ya que en el documento de Damasco, que es un documento de los rollos del Mar Muerto, se menciona que existe o existía un libro muy pequeño que estaba elaborado a base pues, de plomo y de cobre, que tenía un conocimiento bastante peculiar y que mencionaban las historias de Pedro y Santiago. Ahora bien, lo más importante acá de mencionar es que en este documento de Damasco se menciona que este pequeño libro tendría la imagen de Jesús como una representación gráfica. Y lo más curioso es que este códice de plomo que se encontró tiene una figura humana que se cree que sería la representación de Jesús. Entonces, ¿qué podemos concluir? Los estudios se han realizado por parte de una universidad del Reino Unido, por parte de un especialista o un historiador, los cuales mencionan que el documento es real, que corresponde a los años de antigüedad, que no es algo moderno. Y también encontramos que la BBC menciona que es falso. Pero si a lo largo del programa hemos notado cómo tanto el cristianismo como el Vaticano ha censurado algunos documentos, pues podemos concluir, ¿por qué no?, que este códice de plomo, como se conocen como los códices de plomo de Jordania, podrían ser reales, pero para los historiadores o para el mismo cristianismo quieren hacerlos ver como falsos. Porque es incómodo, es una verdad incómoda, es una visión del cristianismo completamente liberal con una mirada completamente distinta. Me parece genial la posición que ha hecho Camilo Manjarres. Juanje, y es que sobre este maravilloso códice de plomo, dentro de la información que han encontrado los investigadores e historiadores que lo han examinado, se habla que contiene un lenguaje paleo-hebreo que realmente coincidiría con una lengua de la antigüedad de la cual proviene este códice. Es más, utilizan un término en el mismo para referirse a Jesús o a esta figura que algunos atribuyen a Jesús, lo denominan tectón, es decir, carpintero. Al menos en eso coincidiría sobre el origen de el que fuera el gran Mesías Jesús de Nazaret. Y otro detalle muy desconcertante, Juanje, es que de acuerdo a David Elkington, uno de estos investigadores británicos que ha estado examinando este códice de plomo, establece que una de las cosas que más lo ha desconcertado y quizás el aspecto más polémico por el cual los cristianos y los historiadores no han avalado la veracidad de este impresionante códice de plomo, Juanje, radica en que en él se hace referencia a una deidad femenina, una especie de protección que de acuerdo a este códice de plomo hubiese sido utilizada, o incluso el mismo Jesús podría haber tenido una ferviente creencia en una deidad protectora femenina, también como una especie de guía sobre su propia vida y sobre la doctrina que posteriormente fue incluida en la Biblia. Pero si es lo que hemos estado hablando, si es que en estos primeros siglos de cristianismo no queda nada. Lo de la doctrina de Prisciliano, que yo hablaba en la introducción del programa,
Se sabe de referencias de otros textos y de cuando lo juzgaron o no sé qué, pero no queda nada. El arrianismo que se crea en Egipto por Arriano y tal, no queda nada. Son todas especulaciones, porque todo se destruyó. Pero te das cuenta que en esa época se hablaba de todo y es más, es una discusión en ciertas medidas doctrinales que llegan hasta nuestros días. Yo me voy a Egipto y en Egipto los coptos son monofisistas. ¿Habéis escuchado alguna vez esta palabreja así de rara? No. Pues te voy a explicar lo que es. Como había una discusión teológica tremenda sobre la divinidad de Jesús, los egipcios se negaban a pensar que un hombre podía ser hijo de Dios. Y entonces la solución que crearon filosófica fue el monofisismo, que es el cuerpo era de hombre, pero por su boca hablaba Dios. Entonces tampoco es un profeta, porque por su boca siempre hablaba Dios. Entonces es una cosa de locos que llega 2000 años después. ¿Vale? O sea, es una locura. O sea, Tremendo. Fijaros lo bonita que es la historia, ¿no? Y verla también desde un punto de vista arqueológico y de un punto de vista crítico constructivo, ¿no? Que yo creo que es muy sensato. Bueno, vamos a cerrar todo este bloque y toda esta parte porque en lo que se basa también la Iglesia Católica es en el hecho de que Pedro estuviera en Roma, de que Pedro llegara a Roma. Pero hay una cosa que es muy curiosa. En la carta de Pablo de Tarso a los romanos, en el tiempo en el que supuestamente Pedro tenía que estar en Roma, no se menciona a Pedro. Como si Pedro no estuviera en Roma. Cuando se habla de la nueva Babilonia, algunos historiadores dicen que se refiere a Babilonia en Irak, no a Roma. O sea, tampoco se ponen de acuerdo en esto. Pero bueno, hay algo aquí que creo que es más importante. Pedro se llamaba Simón Bar Yoná, Simón el hijo de Yoná. Pedro es el nombre que le pone Jesús y le dice: tú vas a ser mi piedra y eres como una roca y sobre ti edificaré mi iglesia y bla, 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 bla. Bien, perfecto. El caso es que Pablo de Tarso no comenta en ningún momento que Pedro estuviera en Roma, y a Pedro se le pierde la pista en el año 44 después de Cristo. El último texto que nos habla de Pedro dice que Pedro estaba en la cárcel en Jerusalén y que es un ángel el que hace que pueda salir de la cárcel en Jerusalén. Bien, si alguien sabe de derecho penal, yo estudié derecho hace muchos años, cuando te metían en la cárcel en Roma, de ahí no salías, ¿eh? Si fue el ángel, genial, pero si no fue el ángel, el tema estaba complicado. Por tradición cristiana, lo que comentaba antes, Pedro fallecería crucificado al revés por Nerón en el circo romano. Eso es lo que nos dice la tradición cristiana. En fin, toda esta historia va a lo siguiente. Lo que sucede es que, claro, como hay una duda arqueológica bastante importante, porque la colina vaticana, ahí hay necrópolis del siglo I en el que está mezclado todo, pagano, paleocristiano, o sea, ahí está mezclado absolutamente todo. El que se mete por medio en esto es el señor Pío XII, que en 1939 dice: venga, yo pongo aquí la plata, que hagan una excavación en la colina vaticana y a ver si salimos de todo este lío. Lo que sucede es que no encuentran nada que pudiera ser de Pedro, lo cual es muy extraño, porque si supuestamente Pedro lo asesinan en el 64 después de Cristo, que no hubiera durante siglos adoración a la tumba de Pedro, es cuando menos rarito. El tema es que Pío XII, pasan 20 años después y es el Papa el que, harto de todo esto, manda a una amiga suya que es Margherita Guarducci. Y la clave de toda esta vaina es: Margherita Guarducci es una epigrafista, no es arqueóloga, que es la que encuentra una inscripción en la colina vaticana que dice Pedro Enni, que es Pedro estuvo aquí. Ojo con esto, que yo creo que no la falsificó, realmente lo encontró, porque por tradición cristiana además
Pedro tenía que estar en la colina vaticana. El problema es que tampoco hay una datación clara de en qué siglo se escribió Pedro Enni, posiblemente siglo III, siglo IV, muy posterior al tiempo de Pedro. Y justo cuando se encuentra el famoso Pedro Enni, aparece una caja que tenía unos siglos de oro y estaba envuelta en color púrpura. Entonces, el púrpura se asociaba a los obispos y dijeron: esta es los restos de Pedro, que cuando veis al Papa que baja ahí baja en el Vaticano, en la Catedral de San Pedro, hay una cajita de plata con no sé qué. Bueno, pues los restos de esa cajita están ahí. Cuidado, no todos los restos, porque en la caja, el forense que examina la caja encuentra que está buena. Huesos de diferentes personas, huesos de buey, huesos de rata y huesos de oveja. Parece más los restos de un entierro pagano que de uno cristiano. La rata yo creo que se metió ahí de casualidad, pero lo del buey y lo de la oveja, cuando menos, es rarito. Obvio, todo esto se silenció. El forense que analizó esto lo dijo, porque lo tenía que decir y tal, lo quitaron de en medio, nunca más pudo ver la caja, y listo. Y entonces por eso Pedro estuvo en Roma. Pues con sinceridad, extrañito. A título curiosidad y arqueológico, en 1953, 2 sacerdotes franciscanos encontraron en un osario del siglo I en Jerusalén una caja, un osario. Yo he estado en Jerusalén viendo osarios, si algún día viene alguien conmigo a Israel os lo mostraré. Un osario donde está escrito claramente, fue en 1953, Simón Bar Joná, Simón el hijo de Joná, en Jerusalén, año 1953. Y todo esto hace que este tema como que se enturbie todavía un poquito más. Alejandro Bernal se ha quedado hasta pensando. Juanje, es que sobre todo lo que nos comentabas de estas evidencias, yo recuerdo mucho cómo hay algunos historiadores que referencian a Clemente, ese primer obispo de Roma, y se comenta que Clemente en algún momento de su mandato hizo referencia a que en este caso Pedro pudo haber estado en este lugar. Sin embargo, no hay una evidencia al día de hoy que corrobore esta hipótesis, Juanje. Efectivamente, evidencia arqueológica absolutamente ninguna. Alejandro Bernal. Tertulia de Misterio con Néstor Armando Alzate aquí en Bogotá el jueves 2 de noviembre a partir de las 7 de la noche. Un evento que no se pueden perder los auténticos fanáticos del misterio. Toda la información en mi Twitter @alebernalpress con @S. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y aquí seguimos repasando hoy la historia de la Iglesia y cómo, valga la redundancia, la historia es bastante turbia, no es absolutamente nada clara. Estábamos hablando de que efectivamente no hay ninguna prueba arqueológica que refrende, que nos diga al 100% de seguridad que Pedro estuvo en Roma. Se escribe en el año 150 que Pedro estuvo allí, lo escribió, como dije, un obispo, muchos años después. No hay ningún texto romano ni siquiera que diga que Nerón quemó cristianos y menos que los crucificó. Ni siquiera tenemos constancia arqueológica de esto, y Camilo Manjarres, que no había hablado, por si quería comentar algo de este tema. Sí, Juanje, de hecho, me parece que es preciso mencionar que claro, que encontramos que Pedro quizás no estuvo en Roma, y un ejemplo que podemos tomar cuál es, que si nosotros nos remontamos quizás a pueblos como los sumerios, Babilonia y los acadios, existe la misma figura en diferentes periodos de tiempo. ¿Qué quiero decir? Si vamos a Acadia, encontramos a un personaje que se llama Atrahasis. Este personaje sería el Noé bíblico, pero desde la perspectiva de Acadia. Si nosotros vamos a Sumeria, encontramos un personaje que se llama Ziusudra, que es exactamente
el mismo Noé, porque pues también elaboró esta arca, también pues llevó animales de diferentes especies. Y finalmente, si vamos a Babilonia, encontramos otro personaje con otro nombre que se llama Ugnapishtim, que igualmente recibió como esa visión de construir como un arca para colocar estos animales de diferentes especies y salvarlos del gran diluvio universal. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Que si el cristianismo nos ha hecho creer que en realidad solo ocurrió el diluvio universal y la única figura fue Noé, encontramos que claramente no es verdad, porque ya mencioné a Sumeria, a Babilonia y a Acadia. Entonces, si el cristianismo menciona que Pedro estuvo en Roma, podemos decir que no estuvo en Roma y que simplemente lo han manipulado para así verlo. Entonces es una reflexión de que por favor los oyentes, cuando estén investigando estos temas, detallen muy pero muy minuciosamente, porque hay mucha similitud con otras culturas. Es que lo que está diciendo Camilo es la clave de todo este meollo. ¿Por qué? Porque lo que nos demuestra el Antiguo Testamento y el cristianismo es que todo se mezclaba. En las antiguas religiones, como la gente además era muy inculta y tal, cuando se creaba un mito, ese mito se replicaba de religión en religión y de zona en zona. Efectivamente, miles de años antes de que se escribiese el Antiguo Testamento, aparece, por ejemplo, en las tablillas de Babilonia, el personaje de Ziusudra, exactamente igual, que vivía en la ciudad de Eridu, además, y que tenía contacto con los dioses, y que los dioses un día se enfadan y mandan un diluvio del carajo y hace un arca y tal. Eso está escrito miles de años antes del Antiguo Testamento. Es igual, yo estos días repasando varios libros que hablaban sobre este paleocristianismo y tal, hasta el judaísmo. Siempre se nos dice, es que el judaísmo de hace 2000 años era ya una religión monoteísta. Bueno, hiperfalso. Había un montón de sectas judías, unos adoraban a las montañas, otros a las estrellas, otros a la luna. O sea, seguían teniendo un politeísmo completamente encubierto. Alejandro Bernal creo que quería contarlo. Sí, Juanje, es que un historiador se ha sumado a esta polémica sobre si realmente Pedro estuvo o no en Roma. Y hace unos años, Brent Shaw, este hombre es historiador de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos, llegó a comentar que después de haber estado viviendo en Tierra Santa, de examinar una gran cantidad de evidencia arqueológica, también de ir a Roma, de contactar diversas fuentes e historiadores, él puede afirmar casi que con absoluta certeza que Pedro realmente falleció en Judea, tuvo un deceso pacífico a mediados de los años 50 después de Cristo. Reitero, Brent Shaw de la Universidad de Princeton. Sí, claro, es que todo se mezclaba, cómo permeaban en las culturas unas cosas con otras. Mira, es como el tema de cómo se cristianizó Europa. Si yo tengo que decirle a un vikingo que sea cristiano, pues hablo de San Jorge y tiene allí una espada y mata un dragón y no sé qué, y una lanza y tal, y vaina. Y entonces, claro, hago que desde su cultura me pueda entender. Y este es un proceso antropológico, histórico, que ha pasado durante miles de años. Pues igual que hoy es más bestia todavía, con esto de internet y las redes sociales y tal, pues la ropa occidental se lleva ya en todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Eso está matando muchas cosas que son regionales o que son locales. Entonces, efectivamente, o sea, esto es un proceso que lleva siglos. Creo que además, por ejemplo, Camilo había investigado también, por ejemplo, cosas relacionadas con Islandia y el cristianismo que son súper curiosas. Correcto, Juanje. De hecho, existió un obispo que nació en 1469 en Islandia y fue el último obispo católico romano que fue asesinado en Islandia. ¿Y él qué hizo para ser famoso? Es que en el año de 1496, cuando él obtuvo su cargo de obispo, él decidió escribir un libro, pero no era un libro religioso, un libro bondadoso como todos creerían, sino escribió un libro de magia negra, un libro el cual él mismo mencionaba como
doblegar a una persona, cómo doblegar la voluntad, manipularlo, quizás psicológicamente o telepáticamente. Escribió conjuros de hierbas y hasta en el propio libro se menciona que se podía controlar algunos demonios y hasta el mismísimo diablo. Este libro se llama el Rauskina o libro piel roja. ¿Qué ocurre? Cuando él publicó este libro, obviamente fue perseguido por herejía, por paganismo, lo asesinaron y según la historia, él fue enterrado con este libro, como ya lo mencionó, el Rauskina, que también es denominado como el libro del poder absoluto, porque según lo que mencionan las personas, es que en este tratado de magia negra, porque así es como se considera de magia negra, él mismo mencionaba que él quería controlar todo el planeta Tierra como si él fuera un propio Dios. Él quería manipular a las personas, quería doblegar a cada uno de los demonios y lo que es más irónico es que era un obispo católico que se cree que era bondadoso. Al final de sus días terminó como un hechicero pagano haciendo rituales satánicos porque en más de una ocasión se menciona que él quizás hacía pactos o intentaba realizar pactos con algunos demonios y pues al final decidieron asesinarlo. Entonces aquí encontramos que hasta los propios obispos cristianos han sido influenciados por ese tema hermético, esotérico como es el paganismo. Sí, claro, y además es que a todo el mundo le gusta el poder. Y si tengo el poder y además de subyugar a la gente con la doctrina cristiana, tengo la magia a mi favor, esto ya es una mezcla, pero vamos, maravillosa. Alejandro Bernal. Juanje, precisamente este personaje tan fascinante del que nos hablaba Camilo Manjarrés, Gottskálk Nicolason, quien es considerado no solamente como un obispo católico, sino como un auténtico mago negro, quien realmente aglutinó una gran cantidad de ese conocimiento hermético y oculto en esa Rauskina del cual nos hablaba Camilo. Y hay una historia muy interesante sobre él, Juanje. Decían que pues este personaje, a pesar de haberse considerado como un obispo católico, realmente nunca renunció a sus raíces vikingas y se le decía denominar Grimi el Cruel. Así lo conocían en aquel entonces en Escandinavia, porque realmente estaban sorprendidos como este hombre, a través de estas artes ocultas, de estas artes oscuras, quería ganarse la voluntad de los demás. En este libro, les reitero, el libro de Rauskina de magia negra del señor Gottskálk Nicolason. Dios santo, lo pagano siempre mezclado con lo sagrado, y es que al final, no lo sé, el esoterismo que es parte de todas las religiones y parte de nuestra vida y toda esa simbología y todo lo que hay ahí, hace que nos sintamos con poder para protegernos de muchas cosas o con poder para ejercer sobre otras personas. Y entonces, obvio, pues los obispos no son ajenos a eso. Pues yo creo que hemos dado un repaso a la historia bastante importante. De lo que vamos a hablar ahora sería como para hacer 3 programas, ¿vale? Pero si hemos pasado de toda una ocultación histórica que ha marcado la historia de la humanidad, valga la redundancia, durante 2000 años, yo creo que la cosa más complicada de hablar, de investigar y de contar de la Iglesia en el siglo XX es, Alejandro Bernal, ¿qué pasó con la banca ambrosiana? Hemos hablado de historia, nos metemos en el siglo XX y en el siglo XX la Iglesia tiene un banco, pero es que en este banco parece que el dinero que entraba no era precisamente de las hermanitas de la caridad. Exactamente, Juanje, y vinculado a una serie de negocios turbios bastante notorios. El Banco Ambrosiano, de acuerdo a la historia, fue fundado en el año 1896 por el beato Giuseppe Tobini y lo nombró de esa manera Banco Ambrosiano en honor a San Ambrosio. Se comenta que aproximadamente hacia la década de los 60 del siglo pasado comienza a tener un periodo de expansión, principalmente en Luxemburgo. Se comienzan a generar una serie de holdings y comienza a tener una gran preeminencia, poder económico y expansionismo en el viejo continente. Y es ahí, Juanje, cuando a comienzos de la década de los 70 aparece un personaje fundamental para entender el poder del Banco Ambrosiano y también
su posterior decadencia. El banquero Roberto Calvi, un hombre quien en 1971 llegó a ser nombrado como director general de esta institución y posteriormente presidente del Banco Ambrosiano en 1975. ¿Por qué se destacó este señor Roberto Calvi? Pues resulta que él amplió los intereses del Banco Ambrosiano más allá de Italia y de su eje de influencia en el viejo continente. Creó una cantidad ingente de compañías extranjeras en las Bahamas, también aquí en Sudamérica. Es más, para favorecer una serie de negocios ilícitos, se comenta que creó una filial del Banco Ambrosiano aquí en Sudamérica, el Banco Ambrosiano Andino, que tenía una sede en Lima, Perú. Y lo cierto es que con las investigaciones que se han realizado tras el cierre del Banco Ambrosiano, que luego se los describo con todo lujo de detalles, se estableció que en la década de los 70 y los 80, Juanje, Camilo y oyentes, el Banco Ambrosiano Andino, esta subsidiaria del Banco Ambrosiano italiano, proporcionó fondos para los partidos políticos en Italia. También ayudó a la dictadura de Somoza en Nicaragua y también suministró apoyo económico a la oposición sandinista en Centroamérica. Es más, estos tentáculos del Banco Ambrosiano, que parecía realmente tener una sed de poder inusitada, se comenta que permearon a instituciones como la Banca Católica de Veneto, el Crédito Varesino, la Banca de Gotardo, instituciones económicas relacionadas al Vaticano, pero que tenían como principal punto en común la financiación del Banco Ambrosiano. Es más, Juanje, se llega a decir que el Banco Ambrosiano llegó a financiar en la época la editorial Rizzoli, que era nada más ni nada menos que la editorial en la cual se publicaba el periódico Corriere della Sera, uno de los más importantes de Italia, Juanje. No, esto es una locura, o sea, porque, bueno, esto sale hasta en la película El Padrino 3, juraría, ¿vale? Porque además nunca quedó claro, es que esto daría para otro programa, ¿vale? Sí. Personajes como Marcinkus, si realmente lavaron y movieron dinero de la mafia italiana, o sea, esto fue un escándalo muy colosal que se han ocupado de taparlo muy bien. Creo que es el mayor escándalo de la Iglesia Católica, aunque de estos podíamos hacer 15 o 20. Espera, creo que Camilo quería decir algo y luego vas tú, Alejandro. Listo. Sí, Juanje, y de hecho Alejo lo dijo perfecto, y es más, yo creo que en este momento los oyentes estarán pensando como, bueno, esto es relativamente moderno, actual, pero no lo es, porque si nos remontamos a la historia, encontramos que Giovanni de Medici, que era un comerciante, con el paso del tiempo se volvió un banquero y él decidió financiar a un personaje llamado Baldassar Cosa. No sé si Juanje o Alejo lo habrán escuchado. Nunca, cuéntanoslo. Pues te comparto a ti, Alejo, y a los oyentes. Baldassar Cosa era un pirata que en el año de 1410 se postuló y otorgó el título de papa conocido como Juan XXIII. Todo gracias a que Giovanni Medici, con su casa de banqueros, lo apoyaron económicamente, y en ese momento, en 1410, serían conocidos como la Banca de Dios. Y ahora bien, este papa fue papa durante el cisma de Occidente, y en este momento los oyentes dirán, bueno, ¿qué fue el cisma de Occidente? Fue un momento histórico donde la iglesia se dividió entre 1378 y 1417, donde 2 y hasta 3 obispos se disputaban la autoridad para ser como el Papa Supremo, el número 1. Entonces, en 1410, Baldassar Cosa sería Juan XXIII, un pirata que sería Papa. E igualmente, ya para terminar, encontramos que en el año de 904 existió algo conocido como la pornocracia, que era un gobierno influenciado por cortesanas, y se cree que la cortesana de mayor poder fue Teodora, que imagínense los oyentes, controló el papado y controló Roma durante el siglo X. Fue un periodo donde las cortesanas prácticamente utilizaban todo el papado y el papa simplemente era un títere. Entre ellos, el papa Sergio III,
y terminó con Juan XI, que fue encarcelado en el año de 935. No, esto es una auténtica locura, ¿vale? Me han venido muchos datos a la cabeza. Ya te doy paso, Alejandro, que nos quedan muy poquitos minutos. De esto otro día hacemos un programa, el Banco Vaticano, tal, historias y todo esto. Pero más, a día de hoy sigue existiendo un banco Vaticano. Buscando datos curiosos para el programa de hoy, se me había olvidado. ¿Sabéis cuándo prohibió la Iglesia Católica unas fiestas que había en algunas sectas cristianas que se llamaban los ágapes, que se pegaban unas orgías del carajo? En el siglo VI. Dije, a mí me tocó la parte fea de la historia, macho, cuando mirabas a la vecina. En el siglo VI se prohibieron las orgías en ceremonias religiosas, que es también lo que rescata, por ejemplo, el Código Da Vinci. Alejandro Bernal. Juanje, rápidamente, porque sé que ya estamos muy cerca del fin del programa. Yo creo que uno de los personajes más oscuros vinculados al Banco Ambrosiano, Paul Marcinkus, un personaje al cual se le denominaba el gorila, un hombre de 1,93. El gorila. Con porte de jugador de rugby, tú que los conoces muy bien, Juanje. Y me han dado bastantes tortas y yo les di, sí. Y un hombre que desde la década de los 60, en donde llegó a trabajar como guardaespaldas del Papa Pablo VI, estuvo vinculado al Vaticano. Resulta que este hombre se relacionó con el Banco Ambrosiano porque una de las instituciones más cercanas a este banco era el Instituto para las Obras de Religión. Esta institución fue realmente presidida por Marcinkus en un periodo... Que era obispo, ¿no? Obispo. Exactamente, Juan, señor, sí, algo así. Que posteriormente nombraron obispo, aunque no tenía ningún tipo de experiencia ni nada relacionada al respecto. Pues este hombre, Juanje, se convirtió en presidente de este Instituto para las Obras de la Religión de 1971 a 1989. Se comenta que la función inicial era sanear las finanzas de la iglesia, pero para sanearlas realizó una serie de negocios ilícitos muy vinculadas con las familias mafiosas italianas. Cuando realmente el escándalo del Banco Ambrosiano estalló en 1982, porque detuvieron a Roberto Calvi, hubo una serie de cambios en el seno de la institución, se descubrió que no podían explicar la procedencia de más de 1.287 millones de dólares, y esto realmente suscitó este gran cisma. Pues, Juanje, vincularon a este señor Paul Marcinkus con realmente la malversación de fondos y la consecución de fondos sin explicación en aquel entonces. Pero ahí no se queda este escándalo. Resulta que un año después del fin del Banco Ambrosiano, en 1983, a Paul Marcinkus se le vincula con el secuestro y la desaparición de Emanuela Orlandi, un tema que íbamos a tratar y que no nos quedó tiempo. No nos queda tiempo, pero otro día lo hacemos, no os preocupéis. Y finalmente, Juanje, en el año 2019, Anthony Raimondi, el que en aquel entonces era el jefe de la mafia italiana de los Colombo, dijo textualmente que Paul Marcinkus había ejecutado el asesinato del Papa Juan Pablo I en 1978 y que básicamente Marcinkus hizo eso para evitar la cárcel. Repite ese dato. ¿Quién fue el que dio ese dato? Fue un mafioso, ¿no? Anthony Raimondi, jefe de la mafia de la familia Colombo en Italia, Juan. Es que eso es brutal, porque esto llegan a relacionarlo efectivamente con la muerte de Juan Pablo I, porque dicen, bueno, el hombre sonriente, el hombre bueno, que se iba a tirar de la manta e iba a sacar todo lo que había, y que esto daría para otro programa. Faltan 3 minutitos, no tenemos tiempo. El fallecimiento de Juan Pablo I y diferentes puntos oscuros también que hay ahí. Esto salió hasta en la película. Yo creo que nunca sabremos, aunque de esto habría que hacer otro programa y tal, creo que nunca sabremos hasta dónde llegó la implicación del Banco Ambrosiano. Otro día podemos hacer esto, la desaparición de Emanuela Orlandi, que le iba a contar hoy Camilo Manjarrés, que eso también es un tema, pero oscuro donde los haya. Pero como nos quedan 3 minutitos y quiero que deis cada uno vuestra opinión y vuestro cierre, pues no vamos a hablar de esto más, pero simplemente decir que el programa de hoy me ha parecido apasionante. ¿Qué es el pensamiento crítico, señores? Leer, documentarse, contar los hechos y luego opinar. La opinión de cada uno de ustedes es
tan válida como la nuestra, que es la que vamos a expresar ahora. A mí lo que me parece maravilloso es que podamos hablar en libertad. Nadie aquí está en contra o dice algo de la palabra de Jesucristo, que me parece un personaje maravilloso para la historia. Pero los hechos son los que son y, por desgracia, el poder corrompe. Camilo Manjarres, amigo, tu conclusión y tu cierre. Y claro que sí, Juanfe. Pues así resumidamente y con mucho respeto le digo, el Vaticano como empresa, si así se puede llamar, es una olla podrida desde el 1410 hasta la actualidad, influenciada por corrupción. Y sin duda alguna han censurado y seguirán censurando bastantes misterios. Y nada, agradecido por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Oye, Camilo, tu canal de YouTube y tus redes sociales. Claro que sí, Juanje. Me pueden seguir tanto en YouTube como en Instagram como Misterio o Raya al Piso Oscuro. Manejo todo el contenido de Misterio y en serio, muchas gracias. Gracias a ti. Alejandro Bernal. Tertulia de Misterio con Néstor Armando Alzate aquí en Bogotá el jueves 2 de noviembre a partir de las 7 de la noche. Un evento que no se pueden perder los auténticos fanáticos del misterio. Toda la información en mi Twitter @alebernalpress con $S. Juanje, un realmente repaso apasionante a través de una historia polémica, pero lo hicimos con datos, con nombres y con fuentes contrastables. Si les gusta el misterio, los invito a que se suscriban a mi canal Mandragora Misterios en YouTube y me pueden seguir en redes sociales en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con $S. Bueno, señores, pues sé que es un programa que va a ser polémico, que va a haber todo tipo de comentarios cuando se ponga en la playlist de YouTube, pero creo que hemos hecho un ejercicio de democracia, de investigación, de periodismo y de sensatez. Repito, las palabras de Jesucristo me parecen algo maravilloso, un mensaje transformador y que en cierta medida ha construido lo que es la civilización occidental, en cierta medida no, de una forma muy importante, pero como conté en mi último libro, Conspiración, señores, por desgracia el poder corrompe. El alma humana tiene partes oscuras que no santifica el que uno vaya a misa todos los días o todos los domingos. Es así, es triste, pero es cierto. En esa búsqueda y en ese ansia de poder, la institución que tenía que haber sido ejemplo en el mundo de sencillez, de humildad y de lealtad, por desgracia, no lo fue. Creo que a día de hoy ya vivimos en estados laicos, donde cada uno puede tener la religión que le apetezca y donde además se puede hablar con libertad de esto. Y es que nos han mentido en la historia. Nos han mentido y nos han mentido mucho, creando un relato que le convenía a unos pocos, olvidándose no solamente de la verdad, sino acabando con la vida de personajes como Prisciliano, cuyo mayor pecado fue decir: no me gusta la esclavitud, tenemos que ser austeros y las mujeres pueden incluso dar misa. Eso sí me parece terrible. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.